Guillermo, muy buenas noches. Un gran gusto de que estés acá. Mucho gusto, Estoy muy encantado. contento. Gracias, Carlos, igualmente. Bueno, querría empezar por lo que anticipé, que es que nos cuentes desde la consola, desde la que vos mirás el Estado, la política, qué significa para la Argentina la irrupción de estas novedades internacionales. Empezando por lo que está pasando en Medio Oriente. Yo sé que desde tu agencia, desde la jefatura de gabinete, estuvieron trabajando todo el fin de semana en ver cómo se puede proteger a los argentinos que están en el Líbano, pero me gustaría más que nos expliques qué significa para la Argentina en términos políticos, en términos de su inserción internacional, esto que parece ser un conflicto que escala de manera inminente. Sí, la información que recibimos de Israel es que se espera un ataque muy fuerte de parte de Irán hacia objetivos amigos de Israel, y nosotros en función de eso hemos tomado algunas medidas para proteger a los argentinos y los diplomáticos que están en el Líbano, porque ese sería aparentemente uno de los objetivos del ataque, ¿no? Con lo cual la realidad es que todo producto de una situación que ha escalado a partir del ataque de Hamás en octubre pasado y que generó las reacciones de Israel. La posición de la Argentina internacionalmente es la defensa del Estado de Israel ante los ataques terroristas que ha sufrido, ¿no? Así que obviamente eso nos genera una relación. Israel ha tenido la deferencia de avisar esto a los miembros de la OTAN y a la Argentina, que considera a sus aliados, porque son en definitiva ataques terroristas que repudiamos. Nosotros ya hemos sido objeto de ataques terroristas en el pasado, en los cuales, según las investigaciones que se han hecho, Irán tenía responsabilidades, de modo que sabemos de qué se trata y sabemos a quién hay que cuestionar internacionalmente, ¿no? ¿Y vos pensás, a raíz de esto que acabas de decir, que puede haber alguna vulnerabilidad acá en territorio argentino en este momento, o es algo que hay que descartar porque el escenario de la guerra es aquel? Bueno, yo creo que el escenario de la guerra es aquel, claramente, ¿no? Pero uno nunca puede descartar y tiene que estar atento, porque nadie podía hacer suponer cuando sufrimos el ataque a la Embajada de Israel o el ataque a la AMIA que íbamos a ser objeto de atentados de esa envergadura. De manera que yo creo que los servicios de inteligencia del Estado tienen que estar atentos a cualquier manifestación que aparezca para prevenirla en lo posible, ¿no? Nombraste una palabra que me lleva ahora a hablar de este tema, que era un tema que quería preguntarte, porque hay todo un debate alrededor que tiene que ver con los servicios de inteligencia del Estado. Con la reforma que ustedes han hecho en lo que era la AFI, que han refundado un organismo llamado de nuevo CIDE, con 3 dependencias, una exterior, otra interior y otra de ciberseguridad, más una oficina como de auditoría interna. Y hay todo un debate que vos no ignorás en el Congreso respecto de la dotación de recursos que le han dado a ese organismo, que es de 100.000 millones de pesos. Sí, 100 millones de dólares, ponemos para entenderlo, una suma que pueda ser asible para la gente, ¿no? ¿Qué quisieron hacer con esa reforma y para qué es esa plata? Que todo el mundo dice, pero van a espiar a todo el mundo ahora. No, a ver, si lo menos que hay que hablar cuando uno habla de inteligencia es de espía, digamos. Inteligencia es aplicarle inteligencia a lo que vos señalabas recién, ¿no? A lo que uno recibe como información de afuera, a lo que tiene de información de adentro, y a la ciberseguridad, digamos, que son temas de fundamental importancia. Lo que nosotros detectamos cuando asumimos el gobierno, que generamos una intervención de la AFI durante 6 meses, es que como organismo estaba absolutamente desmantelado y no le proveía ninguna información, no tenía ni capacidad técnica, ni profesional, ni material para hacer frente a lo que debe ser un organismo de inteligencia, ¿no? Y yo creo que digamos, ponerle inteligencia a la criminalidad, ponerle inteligencia al delito, ponerle inteligencia a la seguridad, son elementos clave, pero no la inteligencia como se la concebía en periodos anteriores, sino
ponerle inteligencia significa ponerle profesionales capacitados, ¿no? Ingenieros, expertos en las distintas áreas, matemáticos, gente que sepa cómo analizar información y cómo analizar datos. De manera que tan desmantelada estaba que nosotros hicimos un análisis de con qué recursos contaba históricamente el sistema de inteligencia en la Argentina, lo que era la CIDE oportunamente, y vemos que llegó a tener presupuestos anuales del orden de los 250 millones de dólares y llegó a tener un presupuesto en el último año, la AFI, de 50 millones de dólares, con lo cual quedó absolutamente desfinanciada. Y la realidad es que demostró en los hechos, tanto aquella como esta, demostró en los hechos que no era capaz de analizar y comprender hechos de la realidad que sucedieron en la Argentina. Mencionábamos recién Embajada Israel-AMIA, pero también podemos mencionar como casos emblemáticos el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta de la Nación, que fue un hecho donde no hubo ningún elemento concreto, ninguna información que pudiera prevenirlo. O algunos hasta que son realmente bastante vergonzosos como país, como por ejemplo Rusia se ha caracterizado por enviar espías a la Argentina para prepararlos, darles identidad y después mandarlos a lugares de... Ahora los recibió Putin. Bueno, los que acaba de recibir Putin son 2 espías que vinieron a la Argentina, tuvieron hijos en la Argentina, se convirtieron, obtuvieron documentación argentina en función de sus hijos, pasaportes nuestros, argentinos, y con eso entraron a países cercanos a la Unión Soviética para conseguir información y datos que eran importantes para ellos. No fuimos capaces de detectarlos. Entonces yo digo, todo este tipo de situaciones que se plantean en la Argentina y que la encuentran casi inerme en su posibilidad de hacer análisis nada más y saber, bueno, acá puede pasar esto, ahí están estos datos, está esta información, hasta ahora no lo hemos hecho. De modo que nosotros creemos que ahí es necesario contar con una agencia que nosotros la volvimos a poner el nombre de CIDE, que tenga organismos desconcentrados que analicen la inteligencia exterior, la inteligencia de la criminalidad interna, la narcocriminalidad, digamos, y la ciberseguridad, que es un tema al que no le hemos prestado atención. Pero cuando nos pusimos a analizar este tema, hemos puesto un especialista en este tema al frente de esa agencia, hay la banca privada, por ejemplo, para temas de ciberseguridad, destina presupuestos enormes. Un banco comercial internacional, pero en su sede en la Argentina, destina 50 millones de dólares anuales nada más que para ciberseguridad. Y en el orden internacional, un banco internacional destina 1.000 millones de dólares por año para la ciberseguridad. Y nosotros no hacemos nada. Y el Estado está bastante inerme. Te cuento, nosotros en el Ministerio de Interior hemos recibido un ataque a través de un gusano que nos paralizó 2 semanas el Ministerio de Interior en todas sus comunicaciones. Y esto ha pasado en muchos organismos del Estado porque no está prevista un organismo que tenga manejo sobre estas situaciones y contrate los servicios que son necesarios para prevenirlo, ¿no? Así que queremos discutirlo, por supuesto, en el Congreso, por eso enviamos los decretos de necesidad y urgencia al Congreso de la Nación inmediatamente, porque queremos ir a discutir. Yo he escuchado las voces de aquellos que creen que es una suma exagerada de presupuesto, pero nosotros creemos que es una suma absolutamente razonable para montar un sistema de inteligencia ¿Esa suma está destinada a la CIDE o está destinada a todos los organismos de inteligencia que tiene el Estado? No, está destinada en parte a la CIDE y a los organismos desconcentrados, pero también va a asignar de ese presupuesto recursos específicos para temas específicos que se traten con las distintas fuerzas de seguridad que tienen a su vez sus propios sistemas. O sea, Fuerzas Armadas, Gendarmería, sí, Policía. Exactamente. Te quiero llevar de nuevo a la cuestión internacional. ¿Cómo estás viendo lo de Venezuela y qué representa, más allá de lo simbólico, para la Argentina esto que decíamos en una relación tan complicada con Brasil, el acercamiento que ha habido a propósito de la custodia de los intereses argentinos de Venezuela con Brasil? Bueno, en primer lugar, lo de Venezuela
representa lo que viene siendo hace un tiempo, ¿no? O sea, se ha convertido en un régimen dictatorial hace tiempo. No es esta la primera elección que fragua, ya lo ha hecho anteriormente, de manera que la voluntad de los venezolanos viene siendo vulnerada hace mucho tiempo. Este hecho es escandaloso porque es reírse del mundo en la cara directamente, ¿no? Porque todo el mundo vio, en definitiva, la oposición le planteó al mundo en un sitio, estas son las actas de los comicios, muestran que obtuvimos el 70% de los votos contra 30, y esto no es reconocido por el régimen, que aduce haber ganado con estos números ridículos que dijo en su momento el gobierno dictatorial de Venezuela. De manera que es una situación que yo creo que lamentable para el mundo democrático, ¿no? Que se pueda vivir en una situación además tan payasesca, ¿no? Porque uno ve a los líderes que se expresan en función de Venezuela, y la verdad que no se puede creer que un país de la magnitud de lo que ha sido Venezuela en Latinoamérica haya caído a este nivel. De modo que para mí es la demostración de una historia que ya lleva décadas en definitiva, y que culmina en este episodio que es vergonzoso. Con respecto a Brasil, que vos señalabas y lo marcabas muy bien en tu exposición inicial, es que yo creo que, como vos decías, los pueblos de las naciones, Argentina y Brasil, son naciones que están sólidamente unidas porque tienen, por muchos temas, pero fundamentalmente porque tienen muchos intereses en común, y que se hacen necesarias recíprocamente. Y eso, ninguna circunstancia particular de quienes están circunstancialmente al frente de esos países, la diferencia que puedan tener, ideológica o lo que sea, puede romperlo. Son países que se necesitan recíprocamente. De modo que la actitud que ha tenido Brasil, en este caso, de hacerse cargo de nuestra embajada en una situación tan compleja como la que vivíamos, teniendo los 6 venezolanos refugiados con asilo en nuestra embajada, refugiados en nuestra embajada, es la verdad que muy valiosa, y me merece el mayor de los respetos. Al gobierno argentino le merece un gran respeto la actitud que ha llevado adelante Brasil en este caso, ¿no? Yo he hablado con el embajador antes y después, en el momento que estábamos transitando esa situación tan compleja de los momentos iniciales, porque Argentina tenía que velar por la seguridad de los venezolanos que estaban asilados en su embajada, y al mismo tiempo estar previendo lo que terminó siendo la expulsión de nuestros diplomáticos allí, y ver cómo se iba a hacer ese momento, ¿no? En un momento hubo una cierta inseguridad, ¿no? Vos habrás visto esas imágenes donde aparecieron estos parapoliciales, digamos, venezolanos encapuchados, que después, por un llamado de Corina Machado, rápidamente hubo una irrupción de partidarios de la oposición que rodearon la embajada como dándole seguridad. O sea, hemos llegado a niveles que son increíbles, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es muy valiosa y debe ser reconocida la actitud de Brasil de haber asumido ese compromiso con la Argentina, ¿no? Te quiero llevar a las declaraciones de Macri, no por la declaración en sí misma, que después te voy a preguntar, sino porque nos da pie para que nos cuentes un poco cómo funciona el gobierno. Caracterizamos cómo es el funcionamiento cotidiano del gobierno. Bueno, yo creo que hay... ¿Qué papel juega el presidente? Sí. Más o menos lo sabemos todos, pero hay personajes que uno no termina de entender cuál es su rol. Santiago Caputo es uno, Karina Milei es otro. Después hay que ver cómo te manejás vos, manejando ese concierto de ministros, etcétera. Primero, hacernos una caracterización de la dinámica del gobierno. El presidente preside el gobierno, no solamente la nación, ¿no? O sea, él tiene reuniones de gabinete semanalmente. Al principio eran diarias, después 2 veces por semana, ahora es 1 vez por semana, donde conversa con sus ministros de todos los temas que son de actualidad o de trascendencia, digamos, de los ministerios. Y después, lo que vos señalabas un poco al principio
de tanto de Karina Milei como de Santiago Caputo, son dos personas de confianza del presidente. Y una, obviamente, su hermana es la secretaria general, es la que maneja su agenda, sus tiempos, y también tiene una función en la organización política del espacio La Libertad Avanza, que es muy importante. Y es muy reconocida por la militancia política del espacio como poco quien es la organizadora, ¿no? Y Santiago Caputo es una persona de extrema confianza del presidente. Juega, digo, es como que juega permanentemente en varias canchas, ¿no? Porque maneja los temas que le encomienda el presidente y lo maneja con precisión, al margen de su juventud. Yo lo conocía a Santiago hace 2 años y pico, en una de las veces que vine a Buenos Aires, y Javier me dijo que, perdón, el presidente, me dijo que hablara con él para... En aquel momento era Javier. En aquel momento era Javier, sí. Él me dijo que conversara con Santiago para analizar la situación, cómo se veía el electorado, el mensaje, el discurso, etc. Y me impresionó como pese a su juventud, ya estaba curtido por alguna experiencia en análisis político, ¿no? Incluso él en su momento formaba parte del grupo que asesoraba al PRO, a Cambiemos, en aquella etapa, y había hecho mucha experiencia, y él veía, me lo contó en ese momento, en Milei la expresión de lo que la opinión pública argentina, de lo que la ciudadanía argentina estaba esperando para romper con el sistema anterior de la política, ¿no? Y él lo interpretaba muy bien, y yo creo que él fue marcándole al Javier en ese momento los distintos pasos políticos, tanto en la demostración del armado político como el futuro de la gestión, ¿no? Así que me parece que juega un rol muy importante, y sobre todo me parece que es importante que quien ejerce una responsabilidad tan especial como la de ser presidente de la República tenga personas en las que confía plenamente y le da una instrucción y sabe que la va a llevar adelante de la manera que se la plantea. Y yo creo que eso es Santiago Caputo, ¿no? Macri dice, el equipo no funciona, queremos ayudar y no nos dejan. Visto desde el gobierno ese mensaje, ¿cómo lo interpretás? Bueno, ¿qué les quiere decir, más allá de lo literal? No, a ver, yo creo que el presidente Macri estaba asumiendo la presidencia de su partido, que es en definitiva la criatura que él vio nacer, armó y dirigió durante 20 años, y que lo llevó a distintas responsabilidades de gobierno en la ciudad y en el gobierno nacional, y él estaba reasumiendo eso. Entonces quiso expresar una posición de diferencia con el gobierno del presidente Milei. O sea, señala su acuerdo con el rumbo, e incluso más allá, él habló de la convicción y del coraje que tenía Milei para llevar adelante esos cambios, y cuestionó como al equipo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay algunas cosas que no están funcionando, y dirigió también un poco sus críticas al entorno. A mí, la verdad, no. Yo entiendo la posición de Macri, y además también tengo que reconocer que tanto el PRO como la Unión Cívica Radical en el Congreso nos han ayudado mucho. Macri ayudó en su momento para la segunda vuelta electoral como líder de ese espacio, y el apoyo que expresamente dio la fórmula presidencial para la segunda vuelta, ¿no? Y después en el Congreso dieron un apoyo total, y la verdad que esto es muy importante, porque sin ese apoyo no hubiéramos podido nosotros, con un bloque tan pequeño en ambas cámaras, nos hubiera sido imposible poder aprobar estas leyes que nos han permitido modificar tantas cosas en la Argentina, de las que podemos hablar largamente también. Pero cuando a mí me dicen esto de funcionarios que no funcionan, o hizo cuánto, yo digo, a ver, ¿por qué no analizamos un poco eso? Porque la verdad, yo digo, hemos pasado de la asunción del 10 de diciembre hasta ahora, 5 de agosto, prácticamente 8 meses, ¿sí?, de gobierno. Y en esos 8 meses
conseguimos cosas que no había conseguido ningún gobierno en la Argentina. La eliminación del déficit, no solamente del déficit financiero, ¿sí? Entonces, en el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, hasta ahora hemos conseguido superávit fiscal absolutamente, fiscal financiero en lo que va de gobierno. Entonces, eso no se hace así nomás, eso es gestión política, eso es reducir gastos, es eliminar personal, sacarle al Estado toda la grasa que tenía, que tiene un costo tan importante y que ha sido tan gravoso para todos los argentinos con la inflación. ¿Qué hemos hecho entonces en estos 8 meses casi de gobierno? Hemos bajado la inflación del 300% anual o, como lo ha dicho varias veces el presidente, del 11.000% anual si se considera la inflación diaria en la que estábamos navegando al asumir el gobierno, a llevarla a los niveles actuales de inflación. Y si vos mirás yo escuché también algunos comentarios que vos hacías sobre una encuesta de AIME, pero sí, yo también quiero verlas en perspectiva las cosas, porque no es la información que no coincide con la que tenemos nosotros, ¿no? Que la que tenemos nosotros. ¿Cuál es la de ustedes? La que tenemos nosotros marca que estamos en los niveles más altos de aceptación del presidente Milei desde que comenzó la gestión hasta ahora, ¿sí? Esto es alrededor del 52, 53%. Pero además, cuando uno ve las proyecciones de lo que se espera, tabla del REN, por supuesto, que marca que se espera durante el año próximo un crecimiento del 3% y una inflación del 40% anual, o la que hace el JP Morgan, que es del 4% de crecimiento el año próximo y el 30% de inflación anual, o la que pensamos nosotros, que va a ser mucho menor la inflación, porque hemos dado todos los pasos necesarios para que la inflación sea cero, ¿sí? Porque no solamente hemos cortado el déficit, sino además nos hemos comprometido a no emitir más. Entonces, si vos no tenés déficit y no tenés emisión, no tiene por qué haber inflación. Con lo cual, yo digo, vamos a llevar la inflación a los niveles más bajos en décadas en la Argentina, y va a empezar a crecer. Necesariamente tiene que crecer la economía. Entonces, vos decías, no va a ser en B. Bueno, puede ser que hemos pasado unos meses recesivos, producto de que hemos cortado gastos de todo tipo. Es muy fácil generar actividad económica si uno cuenta con el financiamiento de los bancos o si cuenta con la posibilidad de emitir. Pero hoy el Estado Nacional no le pide plata al sistema financiero, con lo cual el sistema financiero hoy tiene plata para poder invertir en el sector privado, cosa que antes no pasaba. Entonces, ¿qué tienen que hacer los bancos hoy? Y tienen que salir a buscar clientes en el sector privado, tienen que decirle a la empresa, che, tomen crédito, inviertan. Entonces, yo digo, por ese lado vamos a crecer, porque el Estado ya no compite con el sector privado por los bancos. Después están las inversiones que va a traer el RIGI. Ya hemos tenido esta discusión con la provincia de Buenos Aires sobre el tema del GNL, pero digo, lo que va a haber va a ser una fuerte inversión para desarrollar el gas de vaca muerta y poder exportar gas licuado, más allá de dónde esté la planta, que va a estar en Río Negro, pero más allá de eso va a haber una inversión muy grande ahí. Va a haber mucha inversión minera. Hay compromisos ya de inversión minera en temas que el argentino no ha explotado hasta ahora. ¿Vos decís que todo eso puede pasar a un concepo? Eso va a pasar a un concepo, por supuesto. Y el cepo también va a terminar. En el momento que sea seguro terminar con el cepo, va a terminar. O sea, no es que... O sea, como dijo el presidente, lo decía el otro día en la rural, dijo también esto con mucha claridad, ¿no? Nosotros vamos a bajar el impuesto país ahora para terminar eliminándolo definitivamente en su vencimiento a fin de año. Y después vamos a seguir bajando impuestos en la medida que sigamos manteniendo el superávit fiscal. Ese superávit lo vamos a convertir en baja de impuestos. Y después seguiremos, por supuesto, está el reclamo del campo con respecto a las retenciones. Seguiremos después también con la baja en las retenciones. Pero todo esto tiene que estar unido a un mantenimiento del superávit fiscal.
como van a empezar a incrementarse los ingresos por la actividad económica, yo creo que vamos a entrar en un ciclo positivo de Ahora la economía te hago la argentina. última pregunta. Sí. Al revés de lo que podría pensar Macri, que es esta economía se complica, empieza a haber malestar por la recesión, etcétera, y hay espacio para una diferenciación y para hablarle al que le gusta el rumbo pero no la práctica, ¿no? El panorama que vos me estás pintando, si yo tuviera que sacar una conclusión política, es esta gente piensa no necesitamos de nadie, porque ya los votos vienen solos, y Macri si quiere que venga o no, los radicales si quieren venir que vengan o no, pero vamos a una aventura basada en Milei, y en todo caso en la libertad avanza. Y los demás adherirán o no. ¿Ustedes están en esa postura No. mirando las elecciones del año que viene? No estamos en esa postura. ¿Y porque- qué lugar imaginás que ocupa el PRO, que ocupan los radicales, que ocupan los otros actores con los cuales se han venido legislando? Yo creo que vamos a trabajar en conjunto con la mayoría de ellos. Obviamente puede ser que haya algunos de esos actores que prefieran jugarse en una posición política independiente. Ahora, Carlos, yo creo que me parece que es bastante claro, porque en definitiva lo que define es el voto de la gente. Fue bastante claro lo que pasó en la segunda vuelta. ¿Qué fue lo que dijo la gente en la segunda vuelta? Lo voto a Milei porque Milei representa en esta elección el cambio y porque quiero que baje la inflación, porque quiero que bajen los niveles de inseguridad. Bueno, y el presidente está cumpliendo con esos mandatos populares. Entonces, vamos a llegar a las próximas elecciones, la que sean, la de medio término, las elecciones del 27, y la gente va a decir, bueno, ¿se cumplió con esto por esta vía? ¿Se cumplió con el cambio o no se cumplió? Y yo creo que ahí estamos todos los que fuimos, yo no fui votado yo en particular, sino todos los que fueron votados, el sector que votó por el cambio. Entonces no me parece que haya espacio para disputar entre gente que tiene un electorado muy común. Yo creo que vamos a trabajar en conjunto y además estamos dispuestos a trabajar en conjunto. No es que estamos pensando en cerrar la puerta a otros y hacer... No, nosotros estamos dispuestos a trabajar, lo dijo el presidente del primer día, estoy dispuesto a trabajar con todos los que abracen las ideas de libertad. Ahora En ese sí, la camino estamos en última, conjunto. y te pido brevedad, además, calculo que vas a ser breve. Macri dijo también lijo no. ¿Cómo ves vos el tema lijo? Todo el ruido que se ha generado alrededor de esa postulación. Bueno, sin duda, es una figura tal vez polémica, lijo para muchos, pero yo lo veo como una decisión del presidente que propuso dos nombres para integrar la Corte. El presidente evaluó que era el momento para proponer dos nombres en una circunstancia en que la Corte no resolvía temas que eran importantes para la Argentina, fundamentalmente lo que tenía que ver, recordás, con todos esos amparos que hubo contra el DNU 70, que es tan importante porque debiéramos hablar, hoy necesitaríamos 2 programas para hablar de todos los logros que hemos obtenido en este tiempo y lo que significa también la incorporación de Federico Sturzenegger al gobierno, de Macri también, con todo el proceso de desregulación que se viene ahora en la economía. Entonces yo creo que esa fue una decisión que tomó el presidente para destrabar esta situación y por supuesto que es polémica. Por eso hay un académico y una persona de la justicia, sobre todo de la justicia penal, que no había dentro de la Corte y genera diferentes opiniones. Pero fue una decisión del presidente que lo propuso, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez.